¿Qué tal, jóvenes? Buen día, acá de nuevo desde Química Valdés para hablar acerca de lo que son aldehídos y cetonas. ¿Estamos bien? Entonces, si vamos a hablar de aldehídos y cetonas, estamos hablando de que son, para empezar, compuestos orgánicos oxigenados, ¿ya? Entonces vamos a ir digamos, a dar dos conceptos, ¿sí? Podría yo decir que si hablamos de primero aldehídos, ¿sí? Y si hablamos luego de cetonas, porque los podemos tomar al mismo punto, en el mismo punto, aldehídos y cetonas, entonces vamos a decir que si vamos a un concepto general, el concepto general sería el siguiente. Para empezar, diría que son compuestos, si son compuestos orgánicos oxigenados, son compuestos orgánicos oxigenados que presentan compuestos orgánicos oxigenados que presentan al grupo funcional, y ahí es donde viene la variedad. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que aldehídos y cetonas son diferentes. ¿Estamos bien? ¿Cómo así diferentes, profe? Es que no puedes decir que un aldehído es igual a una cetona. ¿Por qué? Porque van a tener de distinto que el grupo funcional. ¿Ya? El grupo funcional, sí. En el caso del aldehído, podríamos decir que el subgrupo funcional es el formilo. Y si es el de las cetonas, es el carbonilo. Ah, ya, es la diferencia. Básicamente tienen el mismo concepto, solo que uno tiene el grupo formilo y el otro tiene el grupo carbonilo. Si no se recuerdan, les hago recordar. Los aldehídos eran aquellos hidrocarburos que tenían este grupo formilo, que lo conocíamos más que nada nosotros como qué, como CHO. Ah, entonces cuando un radical se une al CHO, entonces lo que tenemos es un aldehído, ¿sí? Y en el caso de las cetonas, recordemos que era que el radical se une ¿qué? Al carbonilo, que era el CO, ¿sí? Que era un CO, pero que en este caso el carbono oxígeno, que tienen dos enlaces libres, entonces carbono oxígeno, y luego viene que el otro radical, que puede ser igual o diferente. Ah, entonces esa es la diferencia, claro. Los aldehídos de las cetonas se diferencian en que tienen un grupo funcional diferente. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí la diferencia entre un aldehído y una cetona. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser, de acuerdo a esto, dependiendo de su radical, vamos a hablar de una clasificación. Entonces voy a decir una clasificación de aldehídos. ¿Ya? Una clasificación de aldehídos. Y también vamos a hablar de una clasificación de cetonas. Pero todo esto va a depender de qué? De su radical. Recuerda eso. Vamos a hablar de la clasificación de aldehídos como la clasificación de cetonas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por las cetonas. ¿Ya? Vamos a ver qué tienen de interesante las cetonas. Por ejemplo, yo podría decir que acá los radicales de una cetona, cuando yo veo acá R, CO, R, entonces yo voy a llamarle acá R1 y aquí le voy a llamar R2, ¿ya? Entonces yo digo, cuando veo esta forma RCOR, ¿sí? Cuando vemos esta forma RCOR y vuelvo a repetir acá, valga la redundancia, cuando nosotros vemos esta cetona, yo puedo asumir dos situaciones. Puedo asumir una situación A. ¿Qué situación A, profito? La situación A sería la siguiente. Si el radical 1 es igual al radical 2, entonces yo podría decir que estamos hablando no de cualquier cetona, estamos hablando de una cetona simétrica. ¿Por qué? Porque estamos hablando que por ambos lados es idéntica. Ya, porque R1 es igual a R2, claro. Ahora, si hablo del caso B, ¿sí? Por ejemplo, yo diría que si tengo que R1 es diferente a R2. De repente este R1 es un metil y el R2 es un etil. Son diferentes. Entonces diríamos que aquí
es una cetona asimétrica. ¿Y es importante? Sí, porque pueden hablarme de cetonas simétricas y de cetonas asimétricas. ¿Estamos bien? Recuerda que cuando tienes una idea de simetría, hay una mayor estabilidad cuando sea asimetría, ¿ya? Ah, ya. Pero esa es una clasificación. Pero ¿qué pasaría si de repente este es un primer caso? ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo en un segundo caso, yo puedo decir esto? Que si R es igual a qué? A un radical aromático. Ah, entonces si R puede ser igual a un radical aromático, ya estamos hablando de que las cetonas no van a ser cualquier tipo de cetona, va a ser una cetona aromática. Ah, entonces yo puedo darme cuenta de qué tiene unido la cetona y al decir que tiene unido la cetona podríamos hablar de cetonas simétricas, cetonas asimétricas, cetonas aromáticas. ¿Estamos bien? Ya. Entonces para eso vamos a ir ahorita a los ejemplos, ¿ya? Ahora hablemos de aldehídos. Entonces en los aldehídos podríamos decir bajo el único criterio, ¿qué cosa? Que mi R puede ser ¿qué? Puede ser un radical alifático, o sea, de un hidrocarburo, alcano, alqueno, alquino, como lo desees ver. Entonces, ¿qué podríamos decir si R es un radical alifático? Entonces estamos hablando de un aldehído común, ¿sí? Un aldehído sencillo, un aldehído cualquiera, ¿ya? Pero si hablamos de que el R es igual a un radical aromático, entonces va a ser un aldehído aromático. Ah, correcto. Entonces, si es radical aromático, es un aldehído aromático. O sea, es importante darse cuenta de esto, ¿no? ¿Qué tipo de radicales tiene? Ahora, dentro de las clasificaciones que estamos dando, jóvenes, la que más, digamos, se debe de aplicar es la clasificación de cetonas, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ejemplos de esta clasificación de cetonas, ¿ya? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué se puede analizar, qué no se puede analizar? ¿Ya? Entonces vamos a eso. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a dar una clasificación de estas cetonas. ¿Ya? Vamos a un ratito. Ya, entonces vamos a decir cómo vamos a clasificar estas cetonas. Voy a colocar ejemplos de cetonas, ¿ya? O mejor hay que aprender a identificar primero si es aldehído o cetona, ¿ya? Entonces yo te digo acá CH3 y yo digo acá CH2 y aquí CHO. O luego digo acá CH3CHO. O también digo CH3CO, CH3. ¿Te das cuenta, no? Entonces ya tienes una referencia de que puedes identificar si es aldehído o cetona. A ver, tú reconoce. Yo sé que tú vas a poder reconocer, ¿sí? Ahora podría yo decir acá un CH3, CH2, CH2CHO, ¿sí? O luego puedo decir CH3, CH2, COCH3, igual acá, CH3, CH2, CO, CH2, CH2, CH3. Ya. Y el último, puedo tener un HCHO. Entonces, si nosotros vemos y nos damos cuenta, acá yo noto CHO, 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 CHO. Y en todos donde yo leo CHO, se puede entender que estamos hablando de qué? De un aldehído. Entonces ya sabemos reconocer qué cosa, los aldehídos, ¿o no? ¿Sí? Son todos aquellos compuestos que tienen que un CHO dentro de su fórmula. Ah, ya, profe. Entonces, si basta que yo diga CHO, 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 estamos hablando de qué, de aldehídos, ¿o no? Pero si yo busco CO, RCOR, mira, acá está RCOR. Acá está RCOR, acá está RCOR. Entonces, para empezar, serían cetonas. ¿Sí? Serían cetonas. ¿Ves? Estamos hablando de cetonas. Acá me voy a pasar la línea. Cetonas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Si no, vamos a borrar esta linecita. Ya está.
Entonces ya tenemos aldehídos y ¿qué? Cetonas. Ah, bien. Entonces si tengo aldehídos y cetonas, ahora las cetonas hay que clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, en esta cetona yo me doy cuenta que el R y el R, el de la izquierda y el de la derecha, son iguales. Entonces sería una cetona simétrica. Ah, bien. Y acá en la otra cetona me doy cuenta que a un lado hay un etil y al otro lado derecho hay un metil. Sería una cetona asimétrica. Ah, entonces estamos hablando de cetona simétrica y cetona que asimétrica, ¿ya? Y en este caso, fíjate, tiene 2 a la izquierda y 3 a la derecha, también que sería una cetona asimétrica. Y con eso que estamos analizando, que tenemos tanto aldehídos como cetonas y que podemos clasificarlos, ¿está bien? Sí, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de la nomenclatura de aldehídos y de cetonas.